Ahora estaremos trabajando con el ejercicio número 8, que dice como sigue. Observa la siguiente tabla de valores X y Y de una relación. Entonces la columna de las X es 0, 1, 2, 3 y la columna de las Y es 3, 5, 7, 9. La pregunta dice, ¿cuál es la mejor descripción de la relación? La A. No es una relación proporcional porque tiene el 3 como término constante. La B. No es una relación proporcional porque no tiene razón de cambio constante. La C. Es una relación proporcional porque tiene razón de cambio constante. Y la D. Es una relación proporcional porque a medida que X aumenta, Y aumenta. Vamos a analizar dos ejemplos para que podamos entender mejor este ejercicio. Aquí preparo una tabla con unos valores distintos a los del ejercicio, pero un poco parecidos para que ustedes vean y tengan una idea de cómo se resuelve y cómo se contesta ese ejercicio. Vamos a observar, por ejemplo, la columna de las Y. O vamos a ver primero las de las X. Nota que la columna de las X va desde 0 a 3, luego al 6, luego al 9 y luego al 12. Quiere decir que entre un número y otro número hay una diferencia de ¿cuánto? De 3. Es decir, que la columna de las X, los números van de 3 en 3. Ahora vamos a observar la columna de las Y. Nota que de 5 a 11 hay una diferencia de 6. De 11 a 17 también hay una diferencia de 6. De 17 a 23, 6. Y de 23 a 29 también hay una diferencia de 6. Y es interesante porque la columna de las Y, la diferencia es de 6, y la columna de las X, la diferencia es de 3. Cuando vemos un caso así, las columnas de las X, hablamos aquí de un cambio en X, y en la columna de las Y hablamos de un cambio en Y. Este símbolo, que parece un pequeño triángulo, se utiliza para representar cambio o diferencia. Hay una fórmula donde se nos dice que la razón de cambio que se representa con la letra M es igual al cambio en Y dividido por el cambio en X. Y en esta columna de las Y, el cambio en Y es 6. Y en la columna de las X, el cambio en X es 3. Si dividimos 6 entre 3, el resultado es 2. Quiere decir que la razón de cambio para esta relación representada por la tabla es igual a 2. Y es una razón de cambio constante. Razón de cambio constante. Lo cual significa que es una relación proporcional, porque su razón de cambio es una razón de cambio constante, y en este caso, en este ejemplo, es 2. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Aquí yo tengo otra tabla, y nota que en esta tabla
mientras las X aumentan, las Y también aumentan. Pero nota algo. Aquí las X van de 2 en 2. Pero ¿qué sucede con las Y? Aquí entre el 1 y 4 hay una diferencia de 3. Pero entre 4 y 16 hay una diferencia de 12. Entre 16 y 36 hay una diferencia de 20. Y entre 36 y 64 hay una diferencia de 28. Si no me equivoco, aquí en esta recta, 64 menos 36, sí, es 28. Nota que aquí no se puede establecer una relación de cambio constante. ¿Por qué? Porque aquí sí son constantes. Van de 2 en 2 en 2. Pero en esta columna no van de 2 en 2. Notaron que aquí no se puede establecer una relación o razón de cambio constante. Por lo tanto, esta relación no es una proporción. Ahora vamos al ejercicio. Observen aquí en la tabla. Aquí este lado va, la columna de las X va de 1 en 1. La columna de las Y va de 2 en 2. ¿Hay razón de cambio constante? Sí. ¿Hay una proporción? Sí. Por lo tanto, ya con estos datos que yo les he dado, ustedes pueden ser capaces de contestar correctamente este ejercicio. Vamos al segundo ejemplo que yo les mostré aquí, porque esto también te da una clave de cómo contestar esa pregunta. Nota que si aplicáramos esa pregunta a esta tabla, fíjense en la alternativa D, dice es una relación proporcional porque a medida que X aumenta, Y aumenta. Pero aquí tenemos un caso en de que a medida que X aumenta, Y también aumenta, pero no son una relación proporcional. Tengan cuidado, analicen bien los datos para que puedan contestar o elegir la alternativa correcta. No se las voy a decir, pero ya con estos ejemplos que yo les he dado, yo entiendo que deben ser capaces de contestar correctamente y acertar la alternativa correcta.